Que Pedro Sánchez venga a hablar de transparencia y de combatir los bulos y las mentiras es un chiste de mal gusto. Es como si el caníbal más famoso de la historia del cine, Aníbal Lecter, nos da una charla sobre dieta vegetariana o Luis Rubiales sobre buenos modales y protocolo. Sánchez es el rey de los bulos y quiere serlo de la censura también. En realidad tiene un doble objetivo. Por un lado, tener la exclusividad de los bulos y censurar las informaciones que le perjudiquen, de manera especial las relativas a su esposa. No nos engañemos, si estamos aquí hablando de todo esto es porque Begoña Gómez está siendo investigada por un juez por sus actividades dudosas desde el punto de vista penal e impresentables desde el punto de vista de limpieza democrática. El mayor bulo que se ha lanzado en los últimos meses es precisamente decir que las informaciones sobre Begoña Gómez son bulos. Es falso. Son todo informaciones veraces. La última, la que publicamos este mismo jueves en Es Diario, sobre el software o la herramienta informática donada por Indra a la Complutense y que la esposa de Sánchez registró a su nombre, tal y como también hemos documentado en Es Diario. Nosotros hemos accedido a ese acuerdo entre Indra y la Complutense en el que se especifica por escrito que nadie podía apropiarse del software donado, ya que sigue siendo a día de hoy propiedad de Indra y, en su caso, de la Complutense. El que prometía no pactar con Podemos, ni con Bildu, ni con los independentistas, el mayor mentiroso de la historia reciente de España, no puede ahora dar lecciones sobre qué es verdad y qué es mentira. Eso es acabar con la libertad de expresión, que es la piedra angular de la democracia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva edición de Es Política. Nuestro director Benjamín López ya ha puesto el dedo en la llaga de los asuntos que nos vamos a ocupar, sobre todo del caso Begoña Gómez, muy pendientes de la declaración de la mujer del presidente del Gobierno mañana ante el juez Peinado. Y lo que nos preguntamos hoy es si el nuevo hallazgo en relación con el caso Begoña Gómez sitúa al caso en una nueva pantalla. Estamos ante una nueva pantalla del caso Begoña Gómez. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con la Universidad Complutense. Es la Universidad Complutense una integrante más de la fachosfera porque la Universidad Complutense ha decidido personarse como acusación particular en el caso Begoña Gómez por nada menos que por apropiación indebida, a raíz de las facturaciones de Begoña en relación con su cátedra en la universidad. Pero también traemos la exclusiva de nuestro Francisco Mercado, que adelantaba Benjamín López. El software donado por Indra a la Universidad Complutense no podía inscribirse a ningún nombre. Era algo que tenía que permanecer innombrado, sin titulación propia, pero Begoña Gómez se lo inscribió a su nombre y al nombre de la plataforma. Así que esto es lo que puede situar realmente el caso Begoña Gómez en una nueva pantalla, junto con la declaración de Barrabés del pasado lunes, que ya dijo que se había reunido con Begoña en la Moncloa, al menos en 5 ocasiones, 5 si no más ocasiones, pero 2 de ellas con el propio Pedro Sánchez. Bueno, pues voy a dar la bienvenida a nuestros contertulios de hoy. Nuestro Hugo Pereira, ¿qué tal, Hugo? Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer, gracias. Javier Sánchez, bienvenido. Hola, buenos días, un saludo a todos. Y Ricardo Martín. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Me gustaría, Benjamín, que en primer lugar, lo adelantabas en tu editorial, pero nos explicaras un poco más esta exclusiva nuestra en Es Diario de hoy y esa información que nos aporta Francisco Mercado. Sí, bueno, la información yo creo que es bastante evidente. Vamos a ver, vamos a situar el contexto. Begoña Gómez tiene, como todo el mundo sabe, una cátedra y un máster adscrito a esa cátedra en la Universidad Complutense. La Complutense se lo otorga después de que el rector vaya a Moncloa personalmente a petición de Begoña Gómez. Es curioso porque el empleador en este caso es el que se desplaza al lugar donde se va a producir la entrevista de trabajo, entre comillas, en vez de ser la aspirante a un puesto de trabajo, la que acude al despacho del empleador, ya es una irregularidad o una anomalía o algo extraño, desde luego. Pero bueno, el caso es que el rector acude a la Moncloa, le da la cátedra, al final accede a darle la cátedra a Begoña Gómez sin que tenga titulación universitaria, otra cosa verdaderamente extraña, ¿no? Y esa cátedra empieza a funcionar. ¿Qué sucede? Pues que Begoña Gómez,
solicita a Indra, fíjate, se reúne con el presidente de Indra, cosa también extraña, ¿no? ¿Por qué el presidente de Indra accede a entrevistarse en su despacho con Begoña Gómez, ¿no? Es curioso, ¿no? Lo hace con todos los directores de todas las cátedras, con todos los... No, bueno, probablemente es porque es la esposa del presidente del gobierno. Pero más allá de eso, el caso es que se reúne con el presidente de Indra, le pide que le desarrollen una herramienta para su plataforma y efectivamente Indra accede. Está valorada esa herramienta entre 150.000 y 200.000 euros. Esa herramienta se la cede Indra a la Complutense, pero se la cede con unas condiciones muy concretas, ¿no? Muy concretas. Nosotros en Es Diario hoy hemos accedido al convenio que firmaron Indra y la Complutense, ¿no? En el que se especifica claramente una cosa. Y lo voy a leer, ¿vale? Minsight, que es la filial de Indra que desarrolla este software, seguirá, esto ya abro comillas, seguirá siendo el titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre el material, la documentación, la tecnología, los productos y el know-how que ha desarrollado, creado y o del que es propietaria de otra manera antes de la fecha de esta adenda. Y nada de lo que aquí contenido constituirá, supondrá el reconocimiento o implicará una transferencia o licencia con respecto a la misma. Es decir, más claro, el agua. Se prohíbe que alguien se apropie de esa herramienta donada que vale entre 150 y 200.000 euros. ¿Qué hizo Begoña Gómez? La inscribió a su nombre, tal y como también hemos documentado en otra exclusiva aquí en Es Diario. Así consta en el registro de la propiedad. Inscrita a su nombre esa herramienta de software. Bueno, no sé a dónde acabará este asunto, pero creo que es probablemente lo que más puede complicar penalmente la existencia a Begoña Gómez, por encima de sus relaciones con Barrabés o con Globalia. Claro, esto es la exclusiva que tenemos hoy, la estamos viendo ahora en la pantalla. Benjamín, esta es la declaración de Begoña Gómez del otro día, mañana vamos a ver lo que dice, pero claro, los que la conocen bien dicen que es una mujer muy echada para adelante. Pero, Hugo, lo de la Universidad Complutense, que ya introduce también otra variante, la personación de la Universidad Complutense por apropiación indebida, y porque además dice que tuvo varios requerimientos, que la enviaron mail, que no los contestaba, que los contestaba con evasivas. Claro, esto ya es demasiado gordo, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de una institución de prestigio en el ámbito universitario que ya es difícil situarla en lo que dice Sánchez, que es la fachosfera, o va a ser la fachosfera también la Universidad Complutense. Bueno, yo creo que también tenemos que destacar la clave que estabas dando, ¿no? Y es que Begoña Gómez lleva un mes sin aportar documentación, es decir, Begoña Gómez está intentando obstaculizar, digamos, evidentemente su investigación y no dando más detalles para que no se esclarezca, por tanto, lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Es decir, llama la atención que su marido, presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esté todo el día con la palabra transparencia en la boca, ¿no? Es decir, todo el día poniendo encima de la mesa que es el gobierno pues que más explicaciones da, a pesar de que no concede prácticamente entrevistas, a pesar de que concede ruedas de prensa y no permite preguntas de los periodistas, pero en todo caso, aquí lo que refleja es también ese deseo, ¿no?, por parte de Begoña Gómez de que no se esclarezca, digamos, qué ha ocurrido y qué está ocurriendo, ¿no? Y esto, evidentemente, choca frontalmente con el aquí no hay nada que repite constantemente tanto Pedro Sánchez como miembros del gobierno, como también altos cargos del Partido Socialista. Si aquí no hay nada, ¿por qué, como dice la Complutense, lleva un mes Begoña Gómez sin aportar ningún tipo de documentación para la investigación? Esto lo dice la Universidad Complutense. La Universidad Complutense también decía, recordemos, en un informe, digamos, que se gestó, que se llevó a cabo internamente la propia universidad, un informe en el que decía que se pasó, como se dice coloquialmente, por el arco del triunfo todos los procedimientos administrativos a la hora de contratar Begoña Gómez. Es decir, que las contrataciones solamente la podía hacer el rector de la universidad o, en su defecto, digamos, la administración, lo que viene siendo la gestoría de la universidad por delegación del rector. Begoña Gómez, como insisto, esto lo dice un informe ya que ha publicado, en exclusiva recuerdo, el diario El Mundo, un informe que dice textualmente que Begoña Gómez pasó de largo todos los procedimientos que había que cumplir, ¿no?, a la hora de contratar, con lo cual aquí sí que hay algo, veremos si es legal o no legal, pero desde luego lo que es evidente es que es antiético absolutamente, ¿no?, lo que estamos comentando. Si es legal o no, lo tendrá que determinar evidentemente un juez, el juez Peinado, en este caso, que está investigando a Begoña como imputada, como investigada, como se conoce ahora, pero desde luego aquí cada vez hay más. Ese que aquí no hay nada, pues está envejeciendo mal, realmente.
Todo esto resulta demasiado increíble. Yo creo que esta semana va a marcar, Javier, un punto de inflexión en toda la investigación del caso Begoña Gómez, pero la semana comenzó con la declaración de Barrabés, que reconoció que había ido a la Moncloa hasta en 8 ocasiones, más de 5, entre 5 y 8 ocasiones, y que en 2 ocasiones se reunió, ojo, en el Palacio de la Moncloa, que es una sede que pertenece a todo el pueblo español, que es una sede de un funcionario público, al fin y al cabo, se reunió en 2 ocasiones con Pedro Sánchez. Y ayer también se conocían los ingresos, esta semana, cómo se multiplicaron los ingresos del Grupo Barrabés, elogiado públicamente otras veces por Pedro Sánchez, a partir de esas reuniones, ojo también, en plena pandemia, en la oscuridad de la pandemia. En el año 20 fue cuando empezó a ir Barrabés por la Moncloa y cuando empezaron a facturar hasta más de 10 millones de euros. Javier, Barrabés nos sitúa también ante una nueva pantalla. Ahora, a mí lo que me recuerda cada vez más este caso y se le está poniendo cara a Begoña Gómez de Urdangarín. A mí es lo que cada vez me parece un caso muy parecido y me sorprende que en Moncloa, en el entorno de Pedro Sánchez y en el PSOE, no haya vida inteligente a estas alturas de la película y que no haya nadie que se plantee sentar a Pedro Sánchez, sentar a su mujer y asumir que tienen una crisis muy grande y que igual que la Casa Real en su momento tuvo que hacer un cortafuegos con la infanta Cristina y su marido, pues aquí yo creo que en el entorno del PSOE, de Pedro Sánchez y de la Moncloa, de esos tres, que son diferentes, alguien debería poner un cortafuegos porque si no van a acabar ardiendo todos. Y creo que casos como lo que vimos ayer en el Congreso demuestran hasta qué altura llega el problema. Y es que la agenda personal de Pedro Sánchez ahora mismo está condicionando la agenda del gobierno y la agenda de este país. Es decir, Pedro Sánchez está ahora mismo en una guerra contra los medios, una guerra contra los jueces, una guerra contra todo el mundo para defender a su esposa. Lo cual me parece perfectamente legítimo, pero entonces usted no puede seguir siendo presidente del gobierno. O usted sigue siendo el marido de Begoña Gómez y quiere defenderla hasta el final, muy bien, oye, fantástico, es un hombre enamorado, como nos dijo en su carta, pero entonces yo creo que tiene un problema como presidente y tiene un problema el Partido Socialista. Es decir, ayer vemos en el Congreso que la agenda del gobierno, el primer gran acto de este nuevo gobierno en la legislatura, es esta agenda de regeneración democrática, de la cual podemos hablar después un poco más, mientras la gente de este país está preocupada por el precio de la vivienda, por el precio del aceite, por los autónomos por sus problemas, los transportistas, los agricultores. Resulta que para el presidente del gobierno el principal problema de este país son los problemas que implican a su esposa. Por tanto, yo creo que urge, si yo fuera alguien del PSOE o alguien de dentro de Moncloa, buscaría la forma de sentar a Pedro Sánchez y decirle, tienes un problema muy grande, como lo tuvo en su momento la Casa Real con Urdangarín y la infanta Cristina, y aquí ya no valen cortinas de humo, aquí lo que necesita son cortafuegos. Y yo creo que la situación empieza a ser muy grave. Hablabas de lo que pasó ayer en el Congreso. Luego le quiero preguntar a Ricardo por cómo ve la situación en el Partido Socialista y en el llamado bloque progresista, pero ayer en el Congreso ya hubo alguien del bloque progresista, no precisamente los más progresistas del bloque, los del PNV, que empezaron a sacar el pie del tiesto. Fíjate lo que decía Aitor Esteban ayer en el Congreso. Está sufriendo su familia. Yo, la verdad es que, en fin, viendo los rebuscados argumentos jurídicos y quiénes son los acusadores, pues yo creo que seguramente no habrá un caso penal reprobatorio. Ahora bien, señor presidente, le voy a ser muy sincero. A mí lo que me sorprende también es que nadie diga que hay cosas simplemente que no se deben hacer. No porque las prohíba la ley, sino que no se deben hacer. Que nadie hable de ética y estética en vez de ordenamiento jurídico. Se hablaba por ahí de también, estatuto jurídico, me llegó por parte de algunos periodistas, un estatuto jurídico de los familiares, de los cargos públicos, de los presidentes. Sinceramente, no lo veo. No tiene ningún sentido, en mi opinión. Y además, bueno, más allá de la ley, del artículo 11, 2b de la ley 315, es que es puro sentido común. Lo que hace falta es saber que hay cosas que no se deben hacer, que hay límites más allá de lo legal. Ricardo, a ver, estos del PNV tienen la piel muy fina, tienen mucho olfato para calibrar los movimientos tectónicos y cuándo puede avecinarse un terremoto. ¿Se están empezando a ir un poquito del bloque progresista o no?
No, yo creo que como dice el editorial de Es Diario, no es que esté despejado el camino penal, pero puede estarlo. O sea, yo creo que Begoña Gómez no va a tener consecuencias penales. El tema este suyo, ¿no? De Barrabés y de Globalia y de Europa y todo eso, coincido totalmente. Y ya el propio Aitor Esteban ha dicho, no, esto penal no es. Por tanto... Bueno, ha dicho bastante. No, ha dicho penal no es. Y luego él, como es un hombre conservador, como tú bien has dicho, pues no le parece bien esto de que la esposa del presidente de gobierno pues se dedique, digamos, a emprender y se dedique y tenga su vida propia y trate de salir adelante con sus actividades, que por otra parte no ha puesto una tienda de chuches, sino que es que realmente esto de la cátedra viene de una consecuencia de que lleva años en la cooperación internacional y llegando fondos y todo eso. O sea, se está dedicando en este tema a lo que siempre se ha dedicado, a esta cátedra. Perdona, Ricardo, el Vego.fundraiser, como decía en su correo, empezó cuando, digamos, Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Es cuando se intensificó, digamos, claro. Su trabajo. El Vego. Esta señora... Bueno, claro, se intensificó el trabajo, pero quiero decir que no se dedica a algo... Antes se dedicaba a una empresa de marketing. Al marketing. Que no se dedica a algo que sea ajeno a ella, porque ella captaba fondos internacionales y era lo que se dedicaba, viajaba y captaba y todo eso. Por tanto, no ha puesto una tienda de chuches, no ha puesto una tienda de zapatos. O sea, no, se dedica... Ese es el problema, Ricardo, que si hubiera puesto una tienda de zapatos... No es ningún problema. No, alguien ve problemas. Ricardo, yo no veo problemas. Estamos en este mismo plano, pero este tema es menor porque lo dice tu editorial. Es decir, tu editorial ya, igual que Aitor Esteban, viene a presumir o a intuir que los temas penales no van. Por tanto, aquí hay un problema que es de la Universidad Complutense, que no ha garantizado, no sé qué le pasa al rector, porque resulta que él, por cierto, que es el que concedió la medalla de oro, etcétera, la culpa del rector. A la presidenta... Pido la palabra. Hombre, sí. Polémica. Pido la palabra. Por alusiones a la editorial. Como hay que ser breve, acabo. Y digo que evidentemente este rector tiene un problema. Y este rector tiene que decir a Begoña Gómez, has hecho mal. Normalmente, si son privados, como es mi caso, pues me diría, oye, suspendemos este tema porque no nos gusta y devuélvenos el dinero, por ejemplo. Esa sería una actitud, una transacción de una entidad como el caso de Ricardo Martín. Y ya. Ricardo, después, luego sigues hablando. Para el presidente de gobierno, Sánchez, incluso, fíjate lo que te digo, si resultara que Begoña Gómez tuviera alguna consecuencia penal, conociendo a Sánchez, no se va a ir. Vale. Ricardo, dejamos ahí. Desde luego. Dejamos ahí, Benjamín, por favor. Benjamín, sí, ahí te tengo que dar toda la razón. Pedro Sánchez no se va a ir bajo ninguna circunstancia. Pedro Sánchez no va a promover, diríamos, el cese del fiscal general del Estado, ni aunque esté imputado. Pedro Sánchez no tiene escrúpulos ni tiene límites. Eso es evidente, ¿no? Y así funciona él. El editorial de Es Diario dice hoy que es probable, por lo que dicen muchos juristas, que el tema penal de Barrabés, de Globalia y tal, pues no acabe sustanciándose porque es difícil probar ese delito, no porque no haya existido, porque es difícil probarlo. Pero con el tema de la Universidad Complutense se abre una nueva vía penal. De hecho, la Universidad Complutense se está intentando personar como acusación por apropiación indebida. Y ahí también coinciden los juristas en que hay mucha más materia penal. Porque tú dices, bueno, es un problema del rector. Evidentemente, es un problema de dejación de funciones del rector, por un lado, y por otro es un problema del que hace la apropiación indebida. Porque yo puedo tener en mi casa 500.000 euros a la vista de todo el mundo y entonces, si dejo la puerta abierta, es una dejación de funciones mía. Evidentemente que no he sabido proteger esos 500.000 euros. Pero el que entra y se lleva los 500.000 euros tiene una clara responsabilidad, porque aunque estén al alcance de la mano, no debería llevárselos. Entonces, la apropiación indebida es responsabilidad del que la comete. Y luego el rector tendrá la suya como garante de que su institución funcione bien. Pero el tema penal atañe directamente a Begoña Gómez, que, por cierto, jamás nadie ha pedido que se quede en su casa sin trabajar. El problema es que no montó una tienda de chuches, el problema es que no montó una zapatería y el problema es que no siguió con su actividad de toda la vida. El problema es que emprendió una nueva carrera a la sombra de su marido. Y ahí está la clave de todo este asunto. ¿Por qué el presidente de Indra recibía a Begoña Gómez? ¿Por qué el rector de la universidad
iba a entrevistarse a Moncloa con Begoña Gómez? ¿Por qué Barrabés acudía a ver a Begoña Gómez cada vez que le llamaba? ¿Por qué todos los empresarios se reunían con Begoña Gómez? ¿Se reúnen conmigo los empresarios si yo se lo pido? Eso no es penal, Oye, eso no es pues penal, normalmente y siendo director de un diario, ¿sabes? Pues diría, ¿se podían? Pues no me va a recibir el presidente de Indra, seguramente. Eso no es nada. La reciben, no, pero déjame que termine ya, muy breve. Le recibían porque era la esposa de Pedro Sánchez. Ella ha crecido a la sombra de su marido y ha empezado una carrera profesional a la sombra de su marido con una actividad que no tiene un pase. Porque recaudar fondos de empresas públicas que luego contratan con tu marido no tiene un pase desde el punto de vista de la limpieza democrática. Y eso es lo que Aitor Esteban le estaba diciendo ayer a Pedro Sánchez. Eso es lo que le estaba diciendo. Eso que ha hecho su mujer no tiene un pase. Ricardo, por favor, déjame hablar, que para eso me ha puesto aquí Benjamín de moderador. No tiene ninguna repercusión penal. ¿Tú ves imposible que todo esto pueda tener alguna repercusión penal? Lo veo improbabilísimo, pero no porque lo vea yo, sino porque yo no soy nadie en este tema, sino porque hay bastantes juristas que dicen eso, incluso medios de comunicación pues ya lo reconocen. Y luego en las tertulias, pues compañeros nuestros pues ya te dicen, esto no va a ningún sitio. La apropiación indebida se castiga con pena de prisión de 6 meses a 3 años, en función de cómo se valoren el daño producido y otras circunstancias. Son agravantes que recaiga sobre bienes de primera necesidad, no es el caso. Se abuse de firma de otro, no es el caso, porque el otro ha firmado voluntariamente, o sustrayendo algún documento público u oficial. En fin, yo, por lo que sabemos y ha publicado tu periódico, Benjamín, del caso este y de la Complutense, no me encaja mucho el agravamiento. Y si hablamos de 300.000 euros, ¿no?, que es la cifra, pues hombre, prisión de 6 meses a 3 años por 300.000 euros, no sé si el señor Peinado va a ser capaz, incluso siendo Peinado quien es, va a ser capaz de enjuiciar y procesar. Bueno, te recuerdo que Camps tuvo que dimitir por 4 trajes y que le sacaron 70 portadas en el diario El País. Terrible. Oye, 4 trajes. Terrible. Si eso está pasando, no me extraña que quiera hacer Sánchez algo con la regeneración democrática. Vale, vamos a hablar del tema de la regeneración democrática. Es terrible lo que dice. ¿Te parece? No, pero vamos a hablar si del me tema permites... de la regeneración democrática porque es que se nos va el tiempo. Y ayer, por cierto, Pedro Sánchez sacó esa sonrisa de película de terror que saca cuando está más nervioso. Por cierto, cuando le contestó Feijóo, que estuvo bastante contundente, estuvo brillante ayer en el Congreso, en el Pleno, sobre lo que Sánchez ha llamado la regeneración democrática, la lucha contra la desinformación, todo esto, ¿no? Todo el discurso de Sánchez. Pero Feijóo lo que le dijo fue, usted dice regeneración porque no quiere decir Begoña. Escuchen. La única razón por la que está teniendo lugar este debate es porque la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada en un juzgado por presuntos delitos de corrupción en los negocios y en tráfico de influencia. Y la razón por la que usted también ha venido es porque su hermano también está en sede judicial por 5 presuntos delitos. Otra de las razones es porque su gobierno y su partido, en 3 instancias diferentes, incluida la Fiscalía Europea, está siendo investigado por mordidas y varios tipos de prebendas con cargo a fondos públicos. Y la razón última más es porque su fiscal general del Estado está siendo investigado por revelación de secretos. Señoría, esto es lo que nos trae aquí, no hay nada más. No hay ningún principio, no hay ninguna convicción, nunca la hay. Esto es otra milonga más, señor Sánchez. Brutal, ¿eh? Milonga, no hay principios, no hay proyectos. Habla también de David Sánchez Pérez Castejón. Le vamos a dejar para otro día, Ricardo, porque si no, ahí nos vamos a liar demasiado. Esto va a seguir avanzando, lo de David va a seguir avanzando. Pero quería hablar del tema de la regeneración y de los 100 millones estos que prometió Sánchez para la digitalización. En 2024 la digitalización de los medios, como si no estuviéramos ya en eso hace tiempo. Bueno, y entonces, Benjamín, esto, tú que eres director de Es Diario, director de un medio, ¿hasta dónde puede llegar? A ver, lo que presentó ayer fue absurdo. O sea, yo lo calificaría así. El problema es la amenaza que late detrás de lo que dijo ayer, ¿no? O sea, ayer simplemente se limitó a decir que va a aplicar en España un reglamento de la Unión Europea
que es de obligatoria aplicación, ni siquiera hay que transcribirlo. O sea, quiero decir, en ese aspecto fue absolutamente ridículo, ¿no? Fue ridículo. Que los medios digan quién es la propiedad. Yo no sé si algún medio tiene problemas en decir quién es la propiedad de su media, ¿no? Pues, pero bueno, el que los tenga, pues allá él. En fin, eso fue totalmente absurdo. A mí me preocupa más de lo que dijo, es digamos, el espíritu de lo que dijo, ¿no? Porque él venía a decir, por ejemplo, que bueno, que hay determinados asuntos y que en la pandemia se vio con el tema de las vacunas, que la gente, pues, los negacionistas hablaban de este asunto y te esparcían bulos y tal. Bueno, no sé de quién habla exactamente, pero yo creo que en un Estado de Derecho, si un señor cree que la Tierra es plana, tiene derecho a defenderlo. Aunque sea un disparate científico, tiene derecho a defenderlo. Y Pedro Sánchez no es quien para decirle a un señor que no puede salir en un medio de comunicación con un artículo a defender que la Tierra es plana, por muy disparatado que a mí me parezca, ¿no? O sea, yo creo que eso hay que defender, el derecho a la libertad de expresión de la gente para decir incluso barbaridades, siempre y cuando no atenten contra el honor o la dignidad de alguien, ¿no? Pero Sánchez decía ayer que había que cortar los bulos. El problema es ¿qué es un bulo? Objetivamente decir que la Tierra es plana es un bulo. Pero alguien no tiene derecho a decir que la Tierra es plana. Yo creo que sí, ¿no? Estaremos todos de acuerdo en que la gente, el que piense que la Tierra es plana, tiene derecho a decirlo, aunque sea un disparate, ¿no? Pero ¿en qué clase de democracia vivimos si tú no puedes defender incluso ese tipo de teorías disparatadas? Es que, y estoy llevando las cosas al extremo, pero claro, si las acercamos más a la realidad, que el presidente del gobierno decida qué es un bulo, qué no es un bulo, qué es verdad y qué es mentira, nos acerca a otra cosa que no se parece tanto a una democracia, porque para eso están los jueces. Si aquí alguien injuria, código penal. Si aquí alguien miente, código penal. Desde luego no es la administración, ni la CMC, ni ningún organismo administrativo el que tiene que decidir, porque eso se llama censura. Eso se llama censura. Y Pedro Sánchez no es quien. Pedro Sánchez, que por cierto es el primer mentiroso y el primer propagador de bulos de este país, ¿sabes? Y creo que yo tengo derecho a decir esto. Y si él considera que yo le estoy agrediendo y le estoy injuriando, que acuda a los tribunales de justicia, como puede hacer cualquiera, ¿no? Cuando se siente agredido. Para eso están. Yo creo que tengo derecho a decir que Pedro Sánchez es un mentiroso, que Pedro Sánchez no tiene escrúpulos ni límites y esto es injurioso, pues que acuda a los tribunales de justicia. Ahí están. Lo que no puede hacer es prohibirme a mí que lo diga. Creo que es básico, ¿no? Claro, Hugo, porque aquí tenemos algún precedente, por ejemplo, en Cataluña, del Consejo Audiovisual de Cataluña, que al final es un órgano al servicio del independentismo, para que nadie se salga de la línea marcada por los independentistas en Cataluña. ¿Vamos hacia eso en el conjunto de España con Sánchez? Es que no se puede saber, porque como bien decía Benjamín, y esto es algo que me decían ayer por el Congreso de los Diputados, pues fuentes, ¿no?, de socios de Pedro Sánchez, decían que ha sido todo un bluff. Es decir, lo que hizo ayer Sánchez de momento, es decir, no explicó nada de lo que él va a hacer. Se limitó a decir un reglamento que efectivamente hay que aplicar sí o sí en España, que fue aprobado en el Parlamento Europeo, por cierto, también con el voto del Partido Popular, y que desde luego, bueno, pues hay que aplicarlo sí o sí. Y es más, lo que hay que pedirle a Pedro Sánchez, en todo caso, es que se aplique las lecciones. Hablaba de desinformación, de luchar contra la desinformación. Este mismo miércoles, sin ir más lejos, pues dijo Pedro Sánchez que hay que transponer un reglamento europeo. Oye, pues mira, no, es una mentira, es un bulo, los reglamentos europeos no se transponen, en todo caso las directivas, y como muchísimo entre los reglamentos lo que hay que hacer es sí o sí adaptar las leyes nacionales para, digamos, albergar ese reglamento que es superior, digamos, jurídicamente, normativamente hablando, es superior a las leyes nacionales. Con lo cual, sí o sí, eso que explicó ayer Pedro Sánchez, quiera o no quien sea, va a haber que aplicarlo aquí en España, sí o sí, insisto. Entonces, se tiene que aplicar las lecciones. Hablaba también, por ejemplo, de rendición de cuentas. Bueno, estamos viendo que, con el caso de Begoña Gómez, que estábamos hablando antes, haya o no, en términos legales, algo, creo que es obligación moral y ética de un presidente del gobierno rendir cuentas, en la accountability que le llaman, y que es una de las bases, digamos, de la democracia. Hablaba también de transparencia. Bueno, es decir, esto de gestar los pactos, digamos, con los socios fuera de España, incluso fuera de la Unión Europea incluso, y que los periodistas estemos detrás y que no se nos informe de absolutamente nada, como ocurrió en el marco de la investidura de Sánchez reciente y como ocurrió, digamos, posteriormente con los sucesivos pactos de legislatura, evidentemente eso, mucha transparencia, no eso, que no conceda prácticamente entrevistas, que cuando concede ruedas de prensa no permite las preguntas de los periodistas. Claro, transparencia eso mucho no es, ¿no? Entonces, que se aplique las lecciones, eso es lo primero. Ricardo, no sé cómo ves el tema, tú me vas a hablar del...
Javier, perdona, es que Javier es demasiado educado y casi no ha dado su opinión, porque no nos interrumpe. La palabra a Javier. Sí, si Javier, haces el favor. sí, te quería preguntar que no sé cómo ves el asunto del plan de regeneración que ha dicho Sánchez. La verdad es que los socios, hasta sus propios socios, fueron bastante indiferentes, cuando no agresivos, con el propio plan. Más bien porque es que me surgen, sí. Ojo, más bien porque decía que se quedaban cortos con las medidas, que se quedaba corto, que era como muy genérico todo, y le piden más control sobre los medios. Mira, hablando de los socios de Sánchez, por ejemplo, cosas que están fuera de ese reglamento europeo que antes mencionábamos, que es de obligado cumplimiento y que lo vendió ayer como algo propio cuando es algo de la Unión Europea. Hablando de los socios de Sánchez. Por ejemplo, cuando hable con el PNV o con los catalanes o con Coalición Canaria de controlar el dinero que dan las comunidades autónomas a los medios, ¿tú te crees que el PNV o los catalanes van a admitir que les digan que no compren medios en los territorios? No, desde luego que no. ¿Alguien se cree que el Grupo Prisa le va a gustar algunas de las cosas que dijo ayer Pedro Sánchez? ¿El Grupo Prisa va a admitir que cambie el sistema en que se miden las radios en este país? Que es un problema que tenemos. ¿El Grupo Prisa va a decir, sí, Pedro Sánchez, venga, te apoyo en esto? No, ni de coña. Yo creo que hay muchas cosas que dijo ayer Pedro Sánchez que van a quedarse en papel mojado cuando se reúna con sus socios del Parlamento y los socios que tiene fuera del Parlamento. Por lo tanto, creo que hay muchas cosas irrealizables que no llegaremos a ver. En ningún caso llegaremos a ver. Y lo que sí que veremos son cosas que vienen o de Europa o cosas que ya existen. Como decía Benjamín, si alguien publica algo falso de mí, yo voy a los tribunales y voy a encontrar amparo, como el propio Pedro Sánchez lo ha encontrado con alguna situación sobre Begoña Gómez. Me consta que algún medio ha tenido que quitar información porque, bueno, si no estaba contrastado, tienes ese derecho de acudir. Y por otro lado, también al hilo de lo que decía Benjamín, creo que se confunden algunas cosas. Es decir, no es lo mismo los bulos de los medios de comunicación que los bulos de las redes sociales. Hay algunas cosas que dijo Pedro Sánchez que a lo mejor hay que regularlas en otro sentido hacia las redes sociales. Porque yo creo que los medios españoles, lo de la Tierra es plana. Yo creo que si yo escribo ahora mismo un artículo de opinión sobre que la Tierra es plana, posiblemente ningún medio de comunicación de España me lo publique, porque es una barbaridad. Ahora bien, yo lo puedo decir en las redes sociales. ¿Va a decirle Pedro Sánchez a Elon Musk que corte en X determinadas informaciones? Y de todos modos, eso no es un problema que tenga España, es un problema que tenemos a nivel mundial. A que cualquier persona con una conexión a Internet en su casa puede publicar cualquier barbaridad y lo que quiera. Pero eso no es algo que entre dentro de los medios de comunicación. Eso es algo que entra dentro de un problema global en el cual cualquier persona con su teléfono móvil puede difundir cualquier barbaridad y ya depende de la gente creérselo o no. Por lo tanto, creo que lo que dijo ayer Pedro Sánchez, la mayor parte de las cosas o bien ya existen o bien se van a quedar en papel mojado y que no van a llegar a ningún lugar. Ricardo, vamos a ver, aquí lo que tenemos son 100 millones, es lo más concreto de todo lo que dijo ayer Sánchez, 100 millones para repartir para ayudas a la digitalización y luego una serie, como dice Javier, de consideraciones generales apoyados en unas directivas de la Unión Europea sobre desinformación y un anuncio de que va a hablar con el Parlamento para tomar más medidas, es decir, que va a acordar algunas medidas con sus socios, que lo que hacen es apretarle en la dirección de controlar aún más a los medios. Ayer hasta Belarra empezó a señalar otra vez a periodistas con nombre propio, que la dijo la presidenta del Congreso. Oiga, aquí no se puede señalar de esa forma a periodistas con su nombre propio. Ricardo, esto es un desbarajuste total. Tú eres un amante de la libertad de información. Esto no puede ir a favor de la libertad de información. Es imprescindible el debate que ha abierto Sánchez con aquel parón que hizo de 5 días o así, y planteó el debate asociaciones de los medios de comunicación, asociaciones de periodistas, incluso La Vanguardia hoy hace un editorial, su director saludando las medidas que propone el presidente. Está en la línea, digamos, de regeneración clarísimamente. Los periodistas tenemos un análisis pendiente de cuáles son los criterios periodísticos y, bueno, por ejemplo, un ente independiente como la Comisión de Quejas de la Asociación de la Prensa de Madrid, explícitamente, con mención de personas y con mención de medios, ha dicho lo que no se puede hacer. Y yo sí soy partidario, siguiendo lo que tú comentas, Javier, de que sea una regulación propia de los medios de comunicación, pero sí es importante, como pasa allá en Dinamarca, por ejemplo, donde hay órganos independientes. Yo creo que Sánchez en esto no tiene que sancionar, opinar, si le gusta o no le gusta. Tiene razón Benjamín, a eso están los tribunales, pero más allá de los tribunales está la profesión. Están los medios de comunicación
Y realmente Pero- el compromiso que tienen que tener los editores y los propios profesionales de que hay cosas que no se pueden hacer si no hay un contraste Ricardo, y si no se contemplan opiniones. Pero bueno, eh, es decir, que los periodistas tenemos eso pendiente y me parece fantástico que las asociaciones de la prensa ya estén en ello y que hay una comisión de quejas que lleva, por cierto, funcionando 15 años, pero en este caso se ha mojado tanto esta comisión de quejas que ha desautorizado, y eso ya se ha publicado y se sabe, a 3 medios de comunicación y 3 compañeros nuestros por no hacer las cosas éticamente y no hacer las cosas bien. pero Ricardo, hay que señalar eso. Y el presidente del gobierno ha excitado este debate muy saludable y yo creo que hay medios de comunicación que van a seguirle. O sea, el tema de Vanguardia es muy relevante, que haya un medio de ese porte, digamos, que esté saludando eso. Yo creo que otros medios lo van a hacer. Yo sí, es necesario. Se está apuntando al reparto de los 100 millones. Pero vamos a ver, Ricardo. Pase por caja. Aquí en España ya existe un código deontológico a nivel periodístico. La inmensa mayoría de medios de comunicación y profesionales, ¿no? Periodistas lo siguen a rajatabla y quienes no lo sigan tienen un problema de prestigio. Entonces, es decir, yo creo, o sea, uno, están los tribunales, como decía antes Benjamín, es decir, aquí no hay impunidad para difamar. En España existe un código penal que, evidentemente, las difamaciones, las calumnias, etcétera, las castiga. Eso es evidente. Segundo, existe un código deontológico. Aquellos periodistas y medios de comunicación que no lo sigan, es decir, que no contrasten, por ejemplo, información, que publique sistemáticamente información falsa, es decir, pierden, a mi modo de ver, a mi juicio, absolutamente el prestigio. Esos medios de comunicación y, bueno, y a la vista de la opinión pública, pues está completamente invalidado. Aquellas personas que no contrasten información, que se informen a través de esos medios, es decir, a través de los bulos, que yo creo que los bulos son un problema importante, pero tendrá que ser también la opinión pública, es decir, los lectores, la audiencia, etcétera, quienes contrasten también información y vean que si un medio de comunicación publica sistemáticamente información falsa, pues que no vuelva a entrar y que no le dé credibilidad a ese medio. Y si la gente se sigue queriendo tragar bulos por parte de esos medios de comunicación, la culpa ya empezará a ser también una cosita. Ricardo, y nos vamos al tema de los... Sí. Una cosita sobre este asunto. Vamos a ver un ejercicio práctico, ¿no? Pedro Sánchez ha abierto un debate sanísimo a raíz del tema de la imputación de su mujer, ¿no? Dice Ricardo. Bueno, vamos a ver. No sé qué es lo que pretende Pedro Sánchez, pero ¿está mal lo que se ha informado en los medios de comunicación sobre Begoña Gómez? ¿Está mal lo que han hecho los medios de comunicación sobre el fiscal general del Estado? ¿Está mal sobre lo que han hecho los medios de comunicación sobre el caso Koldo? ¿No deberíamos haber publicado lo que hemos publicado? Si uno ha metido la pata o ha injuriado, pues ahí están los tribunales. Creo que es sanísimo, necesario y absolutamente obligatorio que en una democracia los medios de comunicación publiquemos noticias sobre el gobierno, sobre la mujer del presidente, sobre el fiscal general del Estado, sobre cualquier poder del Estado. Creo que nuestra labor precisamente es esa, a un riesgo incluso de excedernos. Es preferible una democracia donde los medios de comunicación se exceden contra el poder a una democracia en que los medios de comunicación se quedan cortos contra el poder. Creo que eso es básico, es de cajón, es el ABC de una democracia. Hay que proteger la libertad de expresión, no hay que tratar de coartarla. Y en este caso creo que es ejemplar lo que han hecho los medios de comunicación. Otra cosa es que luego tengamos cada uno nuestra línea editorial y que unos estén de acuerdo, otros no. Una cosa es que carguemos las tintas más contra unos que contra otros porque, bueno, nadie está libre de tener una ideología o simplemente porque está de acuerdo con una ideología y en contra de otra. Quiero decir, eso todo es legítimo y es sano que haya diferentes medios con diferentes líneas editoriales, pluralidad informativa. Pero, hombre, que no se informe sobre Begoña Gómez a un riesgo de cometer errores, ahí están los tribunales. Si se injuria a Begoña Gómez, que acuda a los tribunales. Yo tengo que decir que a nosotros no nos ha llevado ni un derecho de rectificación, no nos ha llegado ni una queja y no nos ha llegado, por supuesto, ninguna demanda o ninguna querella. Así que yo no sé, Ricardo, pero creo que es lo que tienen que hacer los medios. Hay que avanzar más allá de los tribunales, porque si resulta que los periodistas decimos, no, yo publico lo que sea, pero luego que los tribunales sean los que se ocupen de si yo lo he hecho mal o he injuriado. No. Hombre, pues sí, pues claro, evidentemente. No. No, me vas a sancionar tú a mí, ¿no, Ricardo? A ti te nombran miembro de un comité de no sé qué, de la verdad, y tú me sancionas a mí. Y si es al revés, y si te sanciono yo a ti, ¿qué te parecería? No, eso es, o sea, si no hay una serie de garantías en la publicación, si no hay una serie de contraste de la información, si la información no se atañe a lo que es un criterio
profesional que todos del conocemos, gubernamental. que tiene, no, gubernamental no, porque insisto en el modelo de danés o insisto en el modelo de la asociación de quejas, perdón, de la comisión de quejas de la APM. O sea, esta gente son profesionales, son periodistas o incluso jueces. Bueno, algunos, pero que es un órgano, la APM puede decir misa, Ricardo, y me parece fenomenal que exista y que emita todos los informes que quiera, pero no tiene ningún poder vinculante sus informes, ni sus quejas, ni nada, como debe ser. A mí la APM no me puede sancionar, compréndelo. La APM podrá decir que yo soy fatal periodista. Bueno, pues que lo diga, pero no me puede sancionar. Para mí no me puede sancionar. A mí me puede sancionar un tribunal de justicia. No me puede sancionar una asociación de la prensa, pero ¿estamos locos o qué? Hay más sanciones, además de la sanción, digamos, correspondiente administrativa o penal de un tribunal. Existe, digamos, un criterio profesional que a través de un órgano independiente, reconocido por todos, también por los poderes públicos, también por las asociaciones de la prensa, nuestras asociaciones de la prensa, pues que un derecho fundamental no puede estar en manos de un organismo administrativo, en absoluto. Un derecho fundamental no puede quedar a juicio de un organismo administrativo, de la administración, que no, hombre, tiene que ser el Poder Judicial exclusivamente. Los colegios de abogados tienen sus respectivas comisiones. Esas comisiones, si hay algún algún abogado que transgrede el código profesional, no se quedan así esperando, no, le señalan a ese abogado, le señalan y además toman más medidas, como puede ser la de que en el colegio no venga. O sea, evidentemente hay una profesión que se autorregula. Ricardo, pero no estamos colegiados. Como no se regula la profesión periodística, Benjamín, son profesionales como nosotros. Pero Ricardo, pero es que no, me interesaría. No estamos colegiados. Javier no ha dado su opinión sobre este asunto. Si os parece, cerramos con Javier y con Hugo. Y nos vamos a lo de los ERE porque nos estamos llevando todo el tiempo por delante. Me parece que hablamos de ciencia ficción, Ricardo. Creo que es imposible que exista un colegio autónomo independiente que determine quién es periodista bueno y quién es periodista que no. Pero eso ni en España ni en ningún lugar. Creo que es algo de ciencia ficción y que no va a ocurrir y que es imposible. Y que yo creo que hay cosas que ya existen. Es decir, que un periodista tiene que contrastar la información. Joder, solo faltaba. Creo que el que no lo haga tiene un problema para empezar en su propio medio, porque si un director de periódico permite que un tío publique algo sin contrastar, pues es que ese medio va a tener un problema. Primero con sus lectores, que no se lo van a creer, porque yo creo que también tenemos que dejar de tratar a la gente por idiota. Es decir, si un medio está publicando mierdas todos los días, posiblemente los lectores algún día van a decir, oye, esto ya me empieza a oler. La mierda acaba oliendo. Por tanto, yo creo que a la gente no hay que tomarla por tonta y a los directores de periódicos creo que tampoco hay que tomarlos por tontos. Y que por otro lado, al final, los tribunales te amparan. Creo que eso ya existe. Es decir, si alguien publica mañana que yo me he enriquecido en esta tertulia cobrando 100 millones de dinero público por dar una opinión, pues yo mañana voy a los tribunales y me van a tener que compensar. Porque ocurre, a mí me ha pasado alguna vez. Tú vas a los tribunales y te pueden amparar. Entonces yo creo que hablamos de cosas que ya existen y que esto no va a ningún lugar. Vale, tenemos el derecho a rectificación también, que decía Benjamín. Hugo, cierras el tema y luego nos cuentas lo de los SERE y el Tribunal Constitucional, por favor. No, es decir, muy poco más que añadir, ¿no? Yo creo que efectivamente ya tenemos nuestro código deontológico de los periodistas y que desde luego tendrá que ser los lectores, es decir, la gente que se informa de los medios de comunicación, los que le otorguen o no credibilidad a un medio. Es decir, yo estoy de acuerdo que hay medios de comunicación aquí en España constituidos como tal y que publican sistemáticamente información falsa. Bien, estoy de acuerdo. Tendrá que ser la opinión pública, los lectores, los que digan, pues mucha credibilidad este medio no tiene, ¿no? Es decir, insisto, la gente tendrá que tener criterio propio, es decir, no tiene que ser el papá Estado el que le diga que tiene que leer, que tiene que informarse, que tiene que comprar, que tiene que dejar de comprar, hasta que tiene que poner en su nevera. Recordemos a Alberto Garzón cuando era ministro en ese momento, nos decía hasta que cómo teníamos que poner la nevera. Hombre, yo creo que aquí en España los españoles, habrá de todo, pero desde luego en su inmensa mayoría no serán, entenderán y tendrán comprensión lectora, comprensión y tendrán lógica, ¿no? Entonces, también decirle qué es lo que tienen que leer y qué es lo que no tienen que leer y a qué le tienen que dar credibilidad y a qué no tienen que darle credibilidad, hombre, yo creo que es una función que extralimita las funciones del papá Estado, ¿no? Insisto, si hay un medio de comunicación que publica informaciones falsas sistemáticamente, tendrán que ser los lectores de ese medio los que digan, pues mira, no voy a volver a informarme por aquí porque, claro, es muy posible que si me han engañado 1, 2, 28, 54 veces, pues que me lo hagan una vez 55, ¿no?
No Entonces, yo tienen, también creo Hugo, que no vamos a tienen dejarlo que crudo. llegar a Ricardo, engañar. Ricardo, No por favor, tienen que llegar a vamos engañar. cerrar pero como- que hay el antes- código. Pero estoy de acuerdo, Ricardo. Claro que no tiene nadie que llegar a Vamos, engañar. Y claro que los antes. periodistas tienen que seguir el código deontológico, pero si publican por información favor. Vamos a falsa, instaurar- que se vayan a los Vamos a Una cerrar idea. el tema con Hugo. He dicho, Censura vamos a cerrar- censura previa, Claro. para que no nos engañen los medios. Eso, yo Claro. creo que ha dado la clave Ricardo. Vamos a instaurar, creo que eso no se ha inventado hasta ahora, la censura previa, un organismo por el que pasen todas las informaciones, las depure antes de publicarlas Claro. y así tenemos Bueno, un yo- Estado de Derecho Yo no me informo. puro. Y luego, Yo no me además, informo, libertad. Ricardo, por ciertos medios de comunicación, jamás. Yo no me informo por ciertos canales de Telegram, que bueno, que se puede entender como redes sociales, jamás. Jamás me informo porque sé que me van a mentir, porque si el 98% de lo que publican es falso, como existe en España, insisto, estoy de acuerdo, medios de comunicación que publican el 98% de las cosas falsas, yo no me informo por esos medios de comunicación, Ricardo, sinceramente. Y como Vale. yo creo que la gente será inteligente también, ¿no? Hugo, luego seguimos hablando otro día de este tema. Por cierto, que están diciendo los partidarios de regular los medios, están sacando a relucir la ley franquista de 1965 porque dicen que sigue en vigor. Yo no sé si hay algún periodista en España que se sienta regido por la ley de Fraga del año 1965. Pero bueno, queríamos hablar también, hablando de, Hugo, de la extralimitación de los poderes, del Tribunal Constitucional y lo que ha dicho esta semana en relación con los ERE de Andalucía, que bueno, que como que devuelve la pelota a la Audiencia de Sevilla para que haga otra sentencia y para que rebaje, por así decirlo, o haga otro tipo de sentencia en relación con los ERE. Pero tú has estado analizando toda esta semana en varios videoblogs los intríngulis de esta sentencia muy bien analizados, porque hay gente que está un poco confundida con esto. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional realmente? Bueno, a ver, el Tribunal Constitucional evidentemente ha exonerado, digamos, de gran parte de las responsabilidades penales, digamos, a los expresidentes, entre otras personas, pero los que son más conocidos, ¿no? A los expresidentes socialistas, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, pero bajo ningún concepto el Tribunal Constitucional ha dicho, como está diciendo, por cierto, en estrategia, evidentemente, de marketing política electoral del Partido Socialista, o algunos al menos miembros del Partido Socialista, no ha dicho jamás el TC que esto haya sido un montaje, que no haya existido ese sistema de corrupción, ese sistema clientelar conocido como los ERE de Andalucía. Eso jamás, insisto, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que, digamos, grosso modo, que el PSOE consiguió legalizar ese sistema de corrupción, para, entre otras cosas, eludir los controles a la hora de, digamos, de poner, digamos, en circulación las subvenciones, es decir, eludir la fiscalización, eludir controles, es decir, dar esas subvenciones de una forma casi completamente discrecional, ¿no? Eso, insisto, Sí. no lo niega tan siquiera el Tribunal Constitucional. Lo que dice es que en el año 2002, cuando se aprobó esa ley de presupuestos en el Parlamento de Andalucía y en esa ley de presupuestos el PSOE, digamos, lo que hizo fue integrar ese sistema de corrupción dentro de la ley, se aprobó en el Parlamento, se votó, se aprobó y adquirió, dice el Tribunal Constitucional, cobertura legal. Es decir, que ese sistema de corrupción diseñado previamente para, insisto, eludir la normativa de las subvenciones en ese momento, se legalizó. Se legalizó porque se aprobó esa ley en el Parlamento de Andalucía. Eso no quiere decir que ese sistema de corrupción clientelar diseñado, insisto, por el PSOE de Andalucía en ese momento no hubiera existido. Es más, dice, y termino, le exige el Tribunal Constitucional a la Audiencia de Sevilla que investigue a Manuel Chávez, al expresidente socialista Manuel Chávez, por un presunto delito de prevaricación ocurrido entre los años 2000 y 2001, digamos, porque en ese momento todavía no estaba aprobada esa ley de presupuestos en el Parlamento de Andalucía y en ese periodo previo sí que pudo haber ocurrido ese posible delito de prevaricación ante un sistema para eludir, insisto, los controles, la fiscalización y, por tanto, dar subvenciones de una forma totalmente discrecional, sin justificar pronto los motivos. Ojo, y casualmente algunas de esas subvenciones cayeron en manos de afines del Partido Socialista de Andalucía. Claro, está claro. Voy a empezar por ti esta vez, Javier. ¿Qué se puede esperar a partir de ahora? Porque el Tribunal Constitucional lo que hace es devolverle la pelota a la Audiencia de Sevilla, para que es como cuando dices, oye, mira, que lo tienes que repetir, que esto lo has hecho mal y lo tienes que rebajar, digamos. Pero la Audiencia de Sevilla sigue dictando sentencias. Ayer mismo dictaba una sentencia contra Antonio Maestre, el alcalde socialista de Los Palacios, también por el tema de los ERE. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Bueno, pues yo creo que hablamos de una estrategia legal que buscará el menor impacto posible para Chávez Griñán y que, bueno, pues otra patada hacia adelante, patada hacia un lado, patada hacia atrás y dudo que los aquí presentes veamos responsabilidad penal en algunos de los altos dirigentes del Partido Socialista. En este caso me ha puesto el dinero que voy a ganar
con la sentencia esta que decía antes que con algún bulo que usaré la ley, ese dinero lo apuesto a que no veremos ni a Chávez ni a Griñán pagar seriamente por ninguno de estos casos, porque obviamente hay toda una estrategia judicial y saben perfectamente cómo hacerlo para que no llegue a salpicar y para que la sangre al final no llegue al río. Claro, Ricardo, aquí llama la atención al Partido Socialista, cómo se ha envalentonado Manuel Chávez hablando hoy, hablando ayer, diciendo que todo ha sido una persecución brutal, que han sido objeto de una cacería política. Yo creo que un poquito más de pudor no les vendría mal, ¿no? Es que sin los ERE, hoy en día Moreno Bonilla no iba a ser presidente de Andalucía. Hombre, claro. Fue clave, absolutamente clave, claro, sobre todo la condena a Griñán y Chávez. Y lo pero es que estuvo trabajando en la sentencia la jueza Laya como 5 años. Lo que dice el Tribunal Constitucional, que muy bien ha relatado Hugo, solamente un entrecomillado y nada más. Además, el Tribunal de Garantías advierte que la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla, ratificada por el Supremo, incurre en una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos de resolución y asunto administrativo que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal. Pero eso no niega el sistema de corrupción, Ricardo. Perdón, vamos a ver, perdona, yo que yo sepa, ahora lo que estamos hablando es de Chávez y Griñán. Lo que dice muy claramente el Tribunal Constitucional es que ellos lo que hicieron fue aprobar los presupuestos, pero ellos no intervinieron en las adjudicaciones ilegales. Entre el año 2000 y 2001, Manuel Chávez, sí, porque ahí dice el Tribunal Constitucional le exige a la Audiencia de Sevilla que investigue un posible delito de prevaricación antes de la aprobación. Entonces, eso quiere decir que el sistema, digamos, de corrupción clientelar diseñado previamente, pues funcionó y evidentemente... Lo del diseñado clientelar, esto no está en la sentencia del Tribunal Constitucional. Hombre, no, claro. No reconoce y no sentencia diciendo sí, esto era todo un entramado que se hicieron los socialistas para beneficiar a sus amigos. Sus amigos son 70. Lo sentenció la Audiencia de Sevilla, posteriormente el Tribunal Supremo, y el Tribunal Constitucional no lo niega. No niega ese sistema de corrupción. Siguen siendo los 70 que metieron ilegalmente en los ERES. 70 personas ilegalmente se beneficiaron de los ERES. El resto de los ERES se pagaron a los trabajadores. Insistiré. A través de normativa y procedimientos discrecionales que no en contra de la normativa vigente en ese momento. Ricardo, fue un procedimiento ilegal que iba en contra de la normativa vigente en ese momento. Claro que sí. Y esto lo dice la Audiencia de Sevilla, el Tribunal Supremo, y no lo dice el Tribunal Constitucional. Fue ilegal según esta versión. Pero reconóceme, como ya lo has hecho otras veces, que gracias a esa irregularidad se beneficiaron cientos y se siguen beneficiando cientos de trabajadores andaluces. Pero ¿y por qué no otros? Ricardo? ¿Y por qué no otros parados de beneficiaron? Vale, ahora, Hugo, por favor, vamos a dejar hablar a Benjamín, que quiere también comentar el tema de los ERE, y también me gustaría preguntarle si esta es la función de un tribunal constitucional, este tribunal constitucional, digamos que cande pumpinesco, es lo que tiene que hacer un tribunal constitucional. A ver, Javier, es que estás poniendo... Del Tribunal Supremo. Ya recurrido. Estás poniendo el dedo en la llaga, ¿no? O sea, aquí estamos primero, quiero decir, la sentencia del Tribunal Constitucional se puede analizar desde un punto de vista jurídico y se puede obviar el plano político, pero entonces estaríamos, creo, obviando una parte esencial de lo que hay detrás de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque más allá de la invasión que supone esto en el Poder Judicial por parte del Constitucional, y así lo opinan la mayoría de los juristas, esa misma mayoría, Ricardo, que dice que a lo mejor lo de Begoña, pues lo de Barrabés y tal, no acaba sustanciándose en nada penal, esa misma mayoría, que a la que tú das credibilidad, pues también dice que la ley de amnistía es inconstitucional y también dice que el Tribunal Constitucional aquí se está extralimitando respecto al Supremo con la sentencia de los ERE, ¿no? Que estamos conociendo estos días. A mí me parece que ese plano político es fundamental, porque aquí hablamos, y al final todos los caminos conducen a Pedro Sánchez, ¿no? Ya que hablamos de un presidente del gobierno que desde que llegó a la Moncloa se ha dedicado a interferir en el funcionamiento de las instituciones democráticas, en todas y cada una de ellas, ¿no?
ha intentado manipularlas, las ha manipulado. Ahí tenemos la Fiscalía General del Estado nombrando a su propia ministra de Justicia, que es una aberración democrática. Ahí tenemos cómo ha intervenido el Tribunal Constitucional, nombrando también a un ministro de Justicia en un alto cargo de Moncloa. En esta sentencia de los ERE de Andalucía hay magistradas que fueron condecoradas varias veces por los gobiernos de Chávez y Griñán, ¿sabes? Y que no han querido apartarse. Tenemos a Conde Pumpido, que como fiscal se mostró a favor de los ERE de Andalucía, ¿sabes? De las acusaciones, y ahora de repente pues ha dado la vuelta a la chaqueta. Es decir, si obviamos ese plano político y nos chupamos el dedo y queremos darle la imparcialidad absoluta al Tribunal Constitucional, pues creo que estamos ocultando la realidad, ¿no? Y la realidad es que es un Tribunal Constitucional absolutamente politizado. Diríamos que yo creo que siempre ha estado politizado el Tribunal Constitucional, pero en esta ocasión es el más politizado de la historia, que está controlado por el mando a distancia de Moncloa, que el 7-4, siete magistrados que llaman progresistas, de izquierdas, vamos a decirlo, y 7 conservadores o de derechas, pues esos 7-4, quiero decir, 7-4, eso se repite de forma matemática, inexorable en cada una de las resoluciones. Hombre, vamos a ver, podemos hacernos todas las trampas que queramos al solitario, pero esto tiene un componente político clarísimo, y además es la piedra angular sobre la que Pedro Sánchez da apariencia de legalidad a todas sus barbaridades. Y lo veremos cuando llegue la ley de amnistía al Tribunal Constitucional, porque seguramente, y yo apostaría también algo, lo mismo, ¿no? Las indemnizaciones que vamos a cobrar por los bulos las podemos apostar en que el Tribunal Constitucional va a fallar a favor de la ley de amnistía. Aunque escuchamos al 98% de los juristas españoles de prestigio, igual me quedo corto con el 98%, decir que es una aberración jurídica esta ley. Da igual, el Tribunal Constitucional, porque es un organismo absolutamente politizado por Pedro Sánchez, le dará el sello de validez a esa ley de amnistía. Y así sucesivamente con todo lo que le interesa al presidente. Si obviamos eso, creo que obviamos una parte fundamental del análisis. Vale, si te parece, Benjamín, director de Diario, vamos a despedir con esta intervención tuya. Gracias por habernos acompañado. Tú mandas, Javier. Más es política. Javier Sánchez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, un saludo a todos. Ricardo Martín, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta otra. Hugo Pereira, gracias. Gracias, un placer. Vamos a seguir hablando un poquito más de los ERE. Tenemos una entrevista de altura con el diputado del Partido Popular, Fernando de Rosa. No se vayan, vamos a continuar con este tema. Es política, es diario. Vamos a hablar un poquito de los ERE, de lo que está pasando últimamente con los ERE, con esa sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Constituye esta sentencia del Constitucional un borrado de los ERE? Eso es lo que nos preguntamos y eso es lo que le vamos a preguntar a Fernando de Rosa. Fernando de Rosa es un experto, es un magistrado, pero es diputado también del Partido Popular, es una persona ideal para que nos explique los pormenores, los intríngulis de esta sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ERE, que de alguna forma devuelve la pelota a la audiencia de Sevilla para que revise esa sentencia y para que lo haga un poquito a la baja. La pregunta es, ¿el Tribunal Constitucional está al servicio de Pedro Sánchez para borrar los ERE? Fernando de Rosa, bienvenido. Bueno, el Tribunal Constitucional hemos visto cómo se ha convertido en un órgano previsible, en el sentido que ya sabemos previamente a sus sentencias cómo va a conformarse la votación, es decir, 7-4, ¿no? De una forma absolutamente monolítica, lo cual hace pensar que estamos ante un órgano que ha preferido la politización antes de fomentar el aspecto jurídico de sus resoluciones. Únicamente responde a lo que Cándido Pumpido en su momento dijo, que las togas tenían que mancharse en favor de aquello que le podía dictar en su momento, acordaros, en el tema de ETA, cuando era fiscal general del Estado y ahora en su función de presidente del Tribunal Constitucional. Siempre ha estado al servicio de manchar las togas al servicio del poder político y concretamente del poder socialista. El Poder Socialista está encantado de la vida con esta sentencia. Estamos oyendo manifestaciones muy subiditas de tono, sobre todo de parte del Partido Socialista de Andalucía, con Manuel Chávez, con Griñán, con Espadas, con el actual secretario general de los socialistas andaluces. Hablan de persecución política,
hablan de que por fin se ha hecho justicia, están utilizando esta palabra, la palabra justicia, como sea recibida. Bueno, están ensuciando la palabra justicia porque es eso que están haciendo, ensuciando la palabra justicia. De todas las maneras, hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional, no pertenece al Poder Judicial. Es un órgano constitucional conformado de forma política, pero no jurisdiccional. Por tanto, lo que hay que tener en cuenta es que las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo han seguido la línea jurisprudencial, la interpretación de los delitos de malversación, de los delitos de fraude. Eso es la línea jurisprudencial. Y lo que no ha podido borrar la sentencia del órgano político son los hechos probados. Fíjate, lo que ha eliminado es, o ha dado una nueva interpretación a esos hechos probados, a los delitos de malversación o de fraude. Pero la relación de hechos probados, que había miembros de que estaban constantemente gastando dinero en público en prostitución, en droga, casi como decían, ¿no?, para asar una vaca. Y que, aquel sindicalista lo decía, sí. Sí, por eso te digo, los hechos probados no se han borrado. Por tanto, cuando dice Griñán, Chávez y el resto que se ha hecho justicia, que lean la sentencia del Tribunal Supremo, que hace un detallado descripción de lo que hacía y lo que ocurría en Andalucía durante muchos años de abuso del poder socialista. Lo que pasa es que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es un indulto encubierto. Es decir, ha dado una nueva interpretación al delito de prevaricación o al delito de malversación, que va a tener graves consecuencias, ¿no? Porque supone fracturar esa jurisprudencia que había en el Tribunal Supremo en la lucha contra la corrupción. Yo creo que hemos dado un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Bien, Fernando de Rosa, me gustaría preguntarle ahora, como experto magistrado, ahondar un poco en esto que también nos está preocupando y ocupando en este diario, que nos hizo un análisis a través de Hugo Pereira, en este caso, sobre los intríngulis de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Ojo, que no niega el fraude, que el fraude sigue estando ahí, pero lo clasifica de otra manera, ¿no? Claro, lo que ha hecho es decir que un presidente de una comunidad autónoma, un consejero o un miembro del gobierno no puede prevaricar, a pesar de que está descrito los hechos que hicieron de la conformación de toda la maquinaria para otorgar dinero público a clientes o a personas vinculadas al Partido Socialista, eso que no pueden prevaricar porque un órgano colegiado, en este caso el órgano de gobierno de la Junta, del gobierno andaluz, es, al ser colegiado y luego los presupuestos pasarlos al Parlamento y aprobarlos, pues no se puede determinar que la actuación de Chávez Griñán o de Zarrías era de suficiente entidad para garantizar que se aprobará en el futuro. Olvidan, porque el Tribunal Constitucional, primero, no puede entrar en la interpretación jurídica porque no le corresponde y lo ha hecho primer fraude, pero bueno, dicho eso, olvidan la figura de la cooperación necesaria. Es decir, sin que Chávez o Griñán, Zarrías, Álvarez, etcétera, no hubieran creado ese artificio, aprobado en el Consejo de Gobierno y pasado al Parlamento, sin que se creara ese artificio, que es la cooperación necesaria para el delito, sus subordinados no podían haber dado dinero público para comprar voluntades a través de los ERE. Por tanto, la figura de que han interpretado que es imposible que un miembro de un órgano colegiado pueda prevaricar, olvidan que hay figuras de colaboración en el delito, como es el cooperador necesario. Si no tuviera una actuación directa, que eso es únicamente opinable, la sentencia judicial dicen que no, pero bueno, pero olvidan las otras figuras de colaboración para la delincuencia, como es la cooperación necesaria. ¿Y qué podemos esperar a partir de ahora, Fernando de Rosa, del comportamiento de la Audiencia de Sevilla, a quien el Tribunal Constitucional le ha dicho, miren, ustedes que emiten otra sentencia un poquito más light para que no haga tanta pupa? ¿Qué podemos esperar ahora
de la Audiencia de Sevilla, porque la Audiencia de Sevilla sigue condenando por el tema de los seres y ir más lejos ayer a un alcalde socialista de Los Palacios, por ejemplo. Y va a tener que seguir condenándolo, únicamente que las sentencias que han sido anuladas las penas, no, y quiero que eso quede claro, no la relación de hechos. Los hechos se han producido. Hubo un fraude de más de 700 millones de euros, en las cuales hay personas que ese dinero lo gastaron en prostitución, en droga. Es decir, los hechos no han quedado desvirtuados. Por eso, la sentencia, a la Audiencia Provincial de Sevilla, porque no puede hacer otra cosa, tendrá que anular las penas. Por eso digo que estamos ante un indulto encubierto. ¿Qué es eso? Se perdonan las penas, pero el hecho, la relación fáctica, ¿qué es lo que ocurrió? La descripción de que dicen las sentencias se mantienen. Y eso es lo que tenemos que decir todos los días. Oiga, hubo esos actos de sustracción de dinero público que se le dio un destino diferente. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional dice que eso, si lo hace un miembro de un gobierno, no puede considerarse prevaricación o malversación, pero el hecho de haber el fraude existe. Bien, ahora la pelota vuelve a estar en el tejado de la Audiencia de Sevilla, pero hay un debate más de fondo, Fernando, sobre el Tribunal Constitucional, este tribunal candepupidesco, totalmente integrado por una mayoría política, digamos, o politizada de magistrados. ¿Qué pasa con el Tribunal Constitucional? Convertido en una especie de tribunal de casación puesto a revisar condenas incluso ya revisadas por el Tribunal Supremo, en este caso. Nos estamos cargando la democracia. Nos estamos cargando un órgano constitucional que jamás, fíjate que ha pasado años, ¿no? Desde el 78, ¿no? Que se creó la ley orgánica. Nunca ha habido un Tribunal Constitucional que se dedicara a entrar en actividades jurisdiccionales, porque no es un órgano de casación. En España, según la ley orgánica del Poder Judicial, el órgano supremo es el Tribunal Supremo a la hora de la jurisdicción. El Tribunal Constitucional no es Poder Judicial. Se ha inmiscuido para anular, dando una interpretación diferente a delitos, cuando eso es sorprendente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues como ocurre con otras instituciones, en fin, daría aquí también a otro programa hablar de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Que es lo mismo, una figura como Álvaro García Ortiz, Cándido Conde Pumpido, al servicio del blanqueo de la corrupción del Partido Socialista, pues se han dedicado a mancharse las togas con el polvo de la corrupción del PSOE. ¿Qué podemos hacer? Denunciarlo. Y denunciarlo en la futura Comisión de Justicia de la Unión Europea y, sobre todo, denunciarlo en el Estado cuando se emita el informe del Estado de Derecho de España que tiene que emitir la propia Comisión Europea, ¿no? Denunciar la utilización del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General del Estado para limpiar la corrupción, que en Europa eso es, vamos, palabra proscrita. La corrupción, limpieza y utilizar la justicia para beneficio propio, eso está muy mal visto en la Unión Europea, como no puede ser de otra manera. Fernando de Rosa, le voy a dar las gracias por habernos aclarado aún más este asunto que nos ha ocupado durante esta semana del Tribunal Constitucional. En relación con José, tenía también alguna otra pregunta y terminamos en relación, por ejemplo, con otros casos de corrupción que van aumentando. El caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Vamos a ver qué puede pasar en el Senado con una comisión de investigación que va a formalizar su partido, previsiblemente después del verano, pero esta semana hemos conocido noticias importantes, por ejemplo, lo de Barrabés, que ya reconoce que se reunió hasta 2 veces en la Moncloa con Sánchez, por ejemplo, la personación que ha anunciado la Universidad Complutense en la comparecencia de Begoña Gómez y otras exclusivas, por ejemplo, que sacamos también del diario esta semana. ¿Esto va a más? ¿Hasta qué punto puede tener un recogido penal? Se lo pregunto también como magistrado. Bueno, va mucho más. Es decir, que cada día, gracias a la libertad de medios, como es diario, podemos los ciudadanos enterarnos de la corruptela, ¿no? De la corrupción que abarca al ámbito de la Moncloa. Estamos viendo cómo realmente estamos viendo que la corrupción está cada vez más cercano al presidente. Por eso
hemos tenido un presidente histriónico, nervioso, con esas risas de verdad que parecía el Joker, la película, una cosa en el Congreso de los Diputados, pero sí que va a salir mucho más. No dejemos al hermano, ¿no? El hermano que tributaba en Portugal, vivía en Segovia, trabajaba o no en Badajoz, también a veces en Tailandia. En fin, ahora conocemos a la delegada de la violencia de género, ¿no? Que decía que le daba los contratos menores a su mujer. Vemos cómo Koldo el tema va mucho más allá, es decir, que la corrupción socialista abarca mascarillas, abarca la violencia de género y abarca a la familia presidencial. Va mucho más, yo creo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista tienen muchos motivos para preocuparse. Esa comparecencia en el Senado, esa comisión en el Senado, nos puede dar la imagen de Pedro Sánchez hablando ante un recinto de la soberanía popular, aunque a ellos no les guste, porque hay mayoría del Partido Popular, hablando de su mujer, ¿no? Y los asuntos de su mujer. Y asuntos de su mujer, de su hermano, de su partido, de los miembros de su gobierno. Pedro Sánchez ha dejado muchas oportunidades de hablar. El pasado día, que en el Pleno del Congreso, el día 17, podía haber dado algún tipo de explicación, no lo hizo. Podía haber dado algún tipo de explicación en alguna otra comparecencia, no lo ha hecho. Y lo va a tener que hacer. En un momento dado, lo va a tener que hacer en el Senado o quizá tendrá que ir a lo mejor en el ámbito judicial. Pues Fernando de Rosa, diputado del Partido Popular, si no me equivoco, vicepresidente de la Mesa de Justicia del Congreso de los Diputados. Es así, ¿verdad? Es así. Gracias por haber estado con nosotros en el diario y gracias por haber tenido aún más este asunto espinosísimo de los ERE y su repercusión ahora en ese Tribunal Constitucional controlado por el gobierno de Pedro Sánchez. Gracias y hasta otra. Yo quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación libres que os empeñáis en la libertad. Y yo creo que hoy en día apreciar la libertad en la información y la libertad de expresión es un derecho fundamental muy preciado. Por eso os agradezco no que me hayáis invitado, sino yo os agradezco que estéis luchando siempre por la libertad. Fernando de Rosa, gracias. Es diario, es noticia. Sigan con él.